el conocimiento era una forma de salir, de eso que llamaban salir adelante. Aparto el cupo y decido estudiar antropología sin entender muy bien de qué se trataba. Tanto la antropología como la actuación empezaron a ser fundamentales para eso que me había dicho mi mamá que era importante, que era el conocimiento te salvará, o el conocimiento será importante, o el conocimiento te hará feliz. Esta cosa de que el artista es alguien especial es una cosa que a mí siempre me ha molestado. Por eso a mí la actuación y las artes dramáticas me gustan tanto, porque son como las más parecidas a la vida. Yo no puedo pensar en él sin que lo primero que tenga es una risa, el mejor de los sitios, mi héroe absoluto. El éxito no debería celebrarse en soledad, sino acompañadito. Hola a todos, soy Macrota Roballo, esto es Senderos de Éxito, y un camino para buscar el éxito por medio de la perseverancia, la disciplina o incluso por la resiliencia. Hoy nos acompaña un actor que necesita poca presentación, muy conocido en Colombia, ha trabajado en obras como El Fiscal, recientemente estuvo en la Secretaría de Cultura aquí en la ciudad de Bogotá, es director, actor y antropólogo. Nicolás Montero. Nicolás, bienvenido a Senderos de Éxito. Muchas gracias, madame. Acabo de tocar el micrófono, pero creo que no pasó nada. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy agradecido y sorprendido por estar aquí con este combo de gente que ustedes no ven, pero son rarísimos. Gracias, Nicolás. Bueno, Nicolás, yo quisiera de pronto invitarte a que nos comentes de ese Nicolás Montero que casi nadie conoce, el joven, el niño, esa persona intrépida que de pronto quiso meterse en ese mundo complejo de la antropología. ¿Cómo fue ese inicio en el Colegio San Bartolomé? ¿Qué hacías tú en esa juventud? Pues lo que pasa es que, digamos, yo crecí en el barrio del Campín. Para los que no conocen Bogotá, el barrio del Campín es como, no sé, como la definición de la clase media, de padres que se esforzaron mucho, ¿sabes? De verdad, con la idea de que sus familias tenían que salir adelante. Entonces llegaban a barrios como el Campín con la idea de abandonarlo lo más rápido posible para irse al norte. Sí, que era como la definición de éxito en Bogotá es, hay que vivir en el norte. Yo adoraba mi barrio porque era un barrio donde uno jugaba, el rin, rin, corre, corre, todo eso, una infancia pues muy feliz de esas que se viven en los barrios. Y entonces, por alguna, por alguna razón, mi padre, que era un abogado que nunca ejerció, y en cambio una madre que se casó a los 17 años, o 16 y 17 años, pero que tenía clarísimo una cosa, que sus hijos iban a poder hacer lo que ellos quisieran. Sí. Entonces, en esas conversaciones, cuenta mi familia que en esas conversaciones, mi mamá le preguntaba, pero ¿y a ese por qué le va bien? Y mi papá, que era de la Universidad Americana, decía, ah, no, es que se estudió con jesuita. Eso. Entonces yo digo, pues se va a estudiar con jesuitas. Mi, y con mucho esfuerzo y con mucha cosa, mi mamá, que era una persona enorme, o es la persona más inteligente y más dulce que conozco, hizo que yo estudiara en el San Bartolomé de la Universidad. Y todos los colegios pues son unos ritos brutales, horribles, espantosos, porque eso es sacarlo de un nicho donde uno está contento con su familia, en su barrio, donde todo el mundo, digamos, lo abraza a uno a esa competencia absurda que son los colegios. Pero a mí me quedó la vaina de que tocaba por medio de conocimiento, ¿verdad? Ser alguien. Debo decir que agradezco profundamente la educación que tuve con los jesuitas, una educación que en ese momento se llamaba educación personalizada, que era buenísima porque yo no recibía clases. A mí lo único que los profesores me dan era preguntas. Yo no tenía clase ni entre las 7 de la mañana y las 12 del día, yo no tenía clase. Le decía, pero usted sí tiene que ir a resolver unas preguntas. Y las va a resolver con sus amigos ahí en las bibliotecas. Y entonces me pusieron a hacer eso. Pero lo que me quedó atrás, sin entender muy bien lo que era el colegio, era que el conocimiento era una forma de salir, de eso que llamaban salir adelante. Igual que uno con el tiempo va pensando o va entendiendo que no es una forma de salir adelante, sino una forma de arraigarse en el presente, sí, como que hacer lo que no le gusta, lo apasiona. Entonces, pues eso fue, el colegio fue como esa cosa en una época muy confusa, una época donde empezaban a salir los hippies, ¿verdad? Un colegio que era totalmente masculino, entonces uno decía, pero entonces, ¿cómo se relaciona uno con una mujer?
una época realmente muy confusa y de muchas búsquedas en una Colombia que cada vez empezaba a verse más difícil. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a nosotros una vez llegó un tío con un esfero y nos dio, porque vivía en New Jersey. Y entonces, pues uno usaba los esferos esos que uno les cambiaba las minas. Y de golpe llega, no, usted también se bota. Y dice, pero ¿cómo vas a botar un esfero? No, pero ¿cómo así? Pues eso era Colombia, país profundamente apartado y como lejos de esa vaina que llamaban desarrollo, pero en los 70 y en los 80 empieza toda esta cosa de la violencia, pues digamos un tipo de violencia arraigada en el narcotráfico, donde todo se vuelve muy, 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 muy confuso. Y mientras tanto, pues uno seguía pensando y uno seguía, y los curas, los jesuitas, debo decir que sí, a esto del conocimiento decían que era así, que uno tenía que aprender. Y lo otro que decían, por lo cual también vivo profundamente agradecido, es que lo que aprendes tienes que compartirlo por el bien de los demás, ¿sí? De- los jesuitas creo que sí tenían o le aportaban a uno un enorme sentido social a todo lo que uno hiciera. Cosa que también empezaba a suceder en los 70 y los 80. Así que cuando me voy a graduar, y pues fue una infancia feliz y una adolescencia confusa. Yo todavía no sé cómo sobrevivimos. Esto no debería decirse, pero yo me acuerdo que no sé cómo sobrevivimos a eso de manejar y no tomar. Ay, eso no, eso todo el mundo estaba loco. Los pelados estaban locos. Eso, el más sensato era el que manejaba despacio cuando estaba borracho. Es una cosa que no, el conocimiento estaba como en otra parte. De verdad, no sé cómo sobrevivir. Pero cuando llega la idea de tomar una decisión, pues lo que era claro es que tocaba estudiar, ¿sabes? Era, no iba a decirle a mi mamá, no es que me voy a recorrer el mundo, bueno, ¿verdad? No, tampoco había tenido la valentía para hacerlo. Pero esa decisión de eso que llamas valentía para estudiar antropología, pues era más bien ignorancia. Porque cuando uno dice, está bien, yo sé que esto del conocimiento es importante, decir, y el conocimiento en ese momento solo se daba como en las universidades. Entonces toca meterme en una universidad. Pero ¿qué voy a estudiar? Entonces escogí básicamente lo más raro que existía en ese momento. No había una conciencia de qué era la antropología. Entonces, hasta ahí llegué. Yo dije, lo primero es que me tomó un año después de graduarme del colegio. No hay una de esas cosas de intercambio. Y aparte del cupo en antropología, porque pues ahí en esa carrera todo el mundo pasaba. Básicamente, básicamente, aparto el cupo y decido estudiar antropología sin entender muy bien de qué se trataba. Nicolás, ¿en qué momento piensas tú en meterte en ese campo tan difícil también que es la actuación? Pues eso es porque entonces, claro, uno llega a la universidad, ¿no? Y acaba de pasar un año jodiendo por allá por los Estados Unidos. Todavía más exacerbado, todavía con más preguntas, todavía con más ganas de hacer cosas. Y entonces yo entro a la Universidad de los Andes en donde la gente solo estudia, ¿sabes? Una carrera, es una universidad que tenía, pues que era muy famosa en ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ¿cierto? Pero como que la vocación de la universidad era muy técnica, muy tecnológica y con una facultad de humanidades que todavía yo creo que lucha por subsistir. Pero pues uno no va solo a la universidad para meterse a clases. Sobre todo porque en antropología pues a uno le sobraba tiempo, porque eso, pues uno leía los libros y eso que hay que hacer. Entonces, la historia del grupo de la Universidad de los Andes es muy particular, porque en los años 70 tuvieron un punto muy interesante, que a la luz de lo que sucedió, digamos, en los 70 echaron a todos los que amaban en puerta. Pues eran unos escandalosos, pues no unos revolucionarios, la Universidad de los Andes pues era una universidad más bien del establecimiento. Con el tiempo, en los 80, cuando esos revoltosos llegaron a ser profesores de la Universidad de los Andes, deciden rearmar el grupo de teatro de la universidad, que coincide con mi generación. ¿Qué hago? ¿Qué hay para hacer? Me voy a meter a que, pues además, insisto, yo tomaba clases en todo lo que se me ocurría, en pintura, pues, además del ciclo de mi carrera, en todo lo que se me ocurría. Y termino metiéndome en el grupo de teatro de la universidad, que era dirigido por un director que sigue siendo muy importante, es Ricardo Camacho, que es el director de un grupo muy importante que se llama el Teatro Libre de Bogotá. ¿Por qué lo hice? Por gusto, solo por gusto.
Y me pasó una cosa, pues interesante, diría yo, que tanto la antropología, que yo no había escogido con tanta conciencia, como la actuación, empezaron a ser fundamentales para eso que me había dicho mi mamá que era importante, que era el conocimiento te salvará, o el conocimiento será importante, o el conocimiento te hará feliz, o el conocimiento y la curiosidad harán que tu vida valga la pena. Pues esas dos cosas resultaron que sí, que tanto la mirada del antropólogo, que observa, que critica, que trata de entender, y la del actor, que empieza a hacer un arte que es mucho más ambicioso de lo que uno piensa. Entonces, esas dos cosas unieron. Y desde ese momento he venido trabajando con esa mirada, en donde las dos cosas se combinan. Quizás ilustren mejor esto de la siguiente manera. La primera vez, entonces yo me meto a ese grupo y entonces me terminan llamando a trabajar profesionalmente en el Teatro Libre de Bogotá. Y lo primero que me ponen a hacer es, me dan un texto de Shakespeare, de una obra que se llama Noche de Res. Todavía me acuerdo, este es el aire, este es el aire. Ah, bueno, este es el aire, este es el sol glorioso, esta es la perla que ella me entregó, la contemplo, la toco. Ah. Y el director me dice, listo, párese allá y haga lo que quiera. Siempre me han dicho haga lo que quiera, pero haga lo que quiera era como un abstracto. Pero haga lo que quiera ahí, en ese momento, con ese texto. Y lo más increíble es que no se me ocurrió nada, nada. O sea, tenía toda la libertad y no sabía cómo hacerlo. No sabía ni cómo mover las manos. Mi voz, no sabía cuál era mi voz. No tenía, o sea, el ejercicio de la libertad no tenía cómo hacerlo. Es decir, estaba preso dentro de mí mismo en eso que me dijeron, cuando me dijeron, hagan lo que quiera, yo no sabía cómo hacerlo. Y era preciso. Y ahí es donde entra la antropología. Digo, si a mí no se me ocurre hacer nada, es por algo que en mi formación está, que no me permite dejar de hacer algo. Y entonces es lo que viene, todo ese pedazo de la antropología, que es crítica frente a la formación que tenemos. ¿Cómo formaron mi cuerpo? ¿Mediante qué tecnologías? ¿Mediante qué pedagogías, entre comillas? ¿Por qué mi voz no la siento como mía? Eso es lo que se llama una formación cultural. O sea, en mi formación cultural, o como llaman los antropólogos, en mi proceso de socialización, tuve que haber llegado a una relación con mi propio cuerpo que no me permitía ser libre. Entonces, a partir de ahí, todo eso se fue como medio juntando. ¿Tú crees que de pronto, a ver si lo entiendo de esta manera, la antropología te ayudó a combatir el posible pánico escénico que se podía presentar en un determinado momento? Sí, sí, no, la antropología, lo único que quita pánico escénico son las horas de vuelo. ¿Me explico? Te paras una vez, te paras dos veces, te paras tres veces, te paras 10, 15, 20, 40, 50, 100 veces, y a la 1500 uno dice, esto no, es como en todo es la parte. La antropología lo que me permitió fue decir que eso que me pasaba a mí como individuo tenía un arraigo, ¿cierto? En la gente o en la sociedad que me había formado y me había rodeado. Es decir, lo que hizo fue ponerle una reflexión, ¿sí? Como una reflexión a lo que me sucedía a mí. Lo cual es muy interesante porque deja a uno de pensarse como, yo soy el único que siente esto, y entonces yo soy una pobre víctima de tal cosa. Y dice, Norman, esto le pasa a todo el mundo. Tanto que mi tesis termina siendo sobre eso. ¿Qué es lo que hace que los cuerpos de los niños sean formados de ciertas maneras en los ámbitos escolares? Entonces la antropología lo que le pone es como una visión de contexto frente a todo lo que le pase a uno. ¿Sí? Y eso permite que no, que aun cuando uno tenga una posición crítica, no necesariamente se sienta uno víctima, sino que uno entienda que hay unos procesos que de hecho pueden ser desmontados. Bueno, Nicolás, y el paso a la televisión, antes de que te gradúes como antropólogo, ¿pasa en la televisión o ya estabas dado? No, todo eso ha sido como suerte. Entonces, yo terminé, digamos, ya empiezo a trabajar en el teatro, ya he hecho un par de tres, ¿no? Como algunas obras de teatro, del teatro clásico, y me gradúo, pero para ese momento, eso quería decir que yo ya tenía una experiencia laboral. Entonces, ¿qué hace uno? Pues cuando es antropólogo, pues busque una beca, hermano, porque trabajo inmediato, pues eso es muy difícil. Entonces, busco una beca y me gano una beca
dada por el Consejo Británico. eh, y termino estudiando dirección de teatro, también por una coincidencia que me algo muy largo para contar, y termino estudiando en Inglaterra, becado por el Consejo Británico de Dirección de Teatro. Cuando esa beca se acaba, entonces vuelvo a Colombia. ¿Y ahora qué hago, man? ¿Sí? Porque es que se pinta algo de guita. Sobre todo porque uno quiere devolverse. O sea, le ha abierto todo el mundo y dice, no, espérate, que es que hay una mucha información en el resto del mundo, pues que toca ir a buscarla. Y ahí es cuando aparece la televisión. Entonces yo decidí así, bueno, pues esto parece que lo pagan bien. Sí. Entonces me meto a la televisión con esa idea y otra vez con la enorme suerte de encontrarme con gente bien interesante, muy interesante. Directores como Carlos Mayolo, que era un director del, muy famoso ya, bueno, no existe, pero fue de los orígenes del cine en Colombia, del cine moderno. Una vaina que ya terminaron llamando los historiadores Hollywood. Una escritora que a mi juicio hoy en día no hay escritora en la televisión colombiana o dialoguista, pero escritora que es la Mónica Budela. Entonces ahí como que también logro tener, digamos, ese ámbito de experimentación en la televisión que era mejor remunerado, pero ya con eso entonces digo, bueno, pero también puedo dirigir teatro. Entonces también empiezo a dirigir teatro. Y ahí entonces todas las cosas se han ido como en paralelo. ¿Cuál es esa gran producción que nunca has podido de pronto volar? ¿Qué fue lo que te lanzó a ser tan famoso, conocido? No sé, no sé, uno como que no piensa en eso. No sé, Hombres fue una serie que a mi juicio fue importante por el lenguaje que se inventó. ¿Sabes? Como que las relaciones amorosas en la televisión eran siempre la niña pobre, que no sé qué cosa, que se enamoraba del tipo, el tipo era un idiota. Y entonces, sí, el clásico esquema del melodrama que tiene una razón de ser además. Em, pero Hombres planteaba más unas relaciones un poquitico más modernas. ¿Sabes? Como que, no, espérate que hay una mujer que ejerce su sexualidad y se acuesta con 17 tipos sin llamarla puta ni nada por el estilo, sino que está gozando de su sexualidad. Y termina enamorada justo del tipo que es el que llamaban la rata que hacía lo mismo. Entonces, como que la Mónica era una escritora muy inteligente. Eh, entonces sí hizo que las relaciones que se daban en ese combo de amigos, que era una oda a la amistad, fueran, por lo menos no fueran tan atrasadas a lo que era la barrera cultural. Entonces creo que Hombres, la gente la veía además como con esa alegría, ¿sabes? El fiscal fue muy interesante porque el fiscal, digamos, arañaba de alguna manera lo que sucedió con la justicia en Colombia, que era, Colombia tuvo una cosa rarísima, complicadísima que se llama la justicia sin rostro, que era que por la presión, digamos, de los criminales, del narcotráfico, cualquier juez, cosa que comprobamos mil veces, es decir, jueces probos y justos terminaban enredados, porque es que si no se enredaban, o los mataban o les sentaban la mano. Entonces, claro, se inventan esta cosa rarísima de la justicia sin rostro, pero ¿quién hay detrás de esa justicia sin rostro? Entonces, este juez, este fiscal que yo hago, ¿cierto? Es un fiscal que, que es un fiscal sin rostro. ¿Qué pasa cuando se acaba la fiscalía sin rostro? Y él queda totalmente expuesto. Entonces eso fue eso es muy interesante, como interesante de explorar. Pero en general hay unas que son más afines a uno, ¿sabes? Probablemente las que a mí más me han gustado, más me ha divertido, son las que tocan temas, digamos, que tienen que ver con esa exploración de alguna parte de la condición humana. Y no simplemente de un personaje que es simple, que juega una función dentro de un esquema narrativo. Si lo que dices, este fiscal, sí, este fiscal se enamora y tiene un triángulo amoroso, bueno, las cosas que siempre hacen en las historias. Pero ¿cómo eso hace que ese personaje sea un representante de la época en la que vivimos? Probablemente esas son las cosas que más me gustan. Nicolás, me imagino que tú has visto una transformación tanto en el cine como en el teatro en los últimos 30 años. Me imagino que más en el cine, en la televisión colombiana, que han roto algunos paradigmas y ha logrado penetrar esa globalización de la que nosotros hablamos y que nos llevaba años luz. México, que ahorita ya no está tan distante como nosotros creíamos. ¿Qué crees tú que ha formalizado eso? Si es que se ha dado. Digamos, allá hay como tanto de largo como de ancho.
digamos, cuando la televisión se privatizó por completo, una de las cosas que sabemos que sucedió fue que empezaron a desaparecer formatos. ¿Sabes? Que es decir, mientras la televisión se licitaba, como era una televisión que licitaba sobre espacios concretos, eso garantizaba que hubiera diferentes formatos. Entonces había espacios de comedia, había espacios de drama, había espacios de periodísticos, había muchos más formatos. Cuando se deja digamos, a que se privatice y solo lo que produce, con toda razón, es lo que da, entonces se pierden una cantidad de formatos porque los formatos periodísticos no dan, ¿sí? Entonces la fuerza está sobre dramatizados que se volvieron telenovelas. Y eso hizo que los canales fueran muy poderosos porque tengan el control de la producción. Lo que vino pasando después, que se nos fue metiendo, ¿cierto? Es que, el, es que ellos, digamos, existía la idea de que yo produzco, pero además yo distribuyo. Cuando empiezan a haber otras distribuidoras, entonces todo vuelve a cambiar. Entonces ya la señal abierta deja de ser tan lucrativa y se mete en las plataformas. ¿Cierto? Que eso es lo que estamos hoy en día. Uno puede ser crítico al respecto de las cosas y yo no sé si tenga los elementos de juicio suficientes porque creo que lo dirá el tiempo. Pero lo que está sucediendo hoy es que la televisión abierta pierde fuerza en el mundo entero, ¿cierto? Eso tiene bemoles, ¿sí? Porque la señal abierta es el patrimonio del ciudadano, ¿cierto? Entonces, claro, si esa señal abierta hace que haya una especie de curaduría para saber qué contenidos estamos les dando a la gente que no quiere oír, entonces, en teoría, podríamos hacer que la reflexión que diéramos fuera más importante. Las plataformas ahora se volvieron un competidor muy fuerte y ahí pues hay de todo, ¿sabes? Y ahí nos tocará competir. Y uno lo que espera es que esa competencia enriquezca la reflexión sobre los contenidos. Me explico. Ahorita hay una serie que está famosísima que se llama Adolescencia, ¿cierto? Y que es buenísima. Está muy bien narrada, está muy bien actuada, altísimos niveles de calidad. Pero no solo eso, sino que es muy exitosa. ¿Sí? Está chévere competir contra eso. Está bueno competir contra eso. Es sano competir contra eso. No contra eso, sino con eso. ¿Sí? Allí donde buscamos, donde no menospreciamos al televidente, sino que decimos cómo capturamos su atención, su reflexión, para que nos volvamos cada vez más importantes en la discusión que estamos generando. Pero también pasa lo otro, que hay tantos contenidos, ¿verdad? Que cualquier persona puede llegar a hacer cualquier contenido y ya ni siquiera necesitan necesariamente tener un nivel de calidad para generar una audiencia. Sí, eso también pasa. Eso también pasa. Es decir, ay, mira, me atacaron a una muela. ¡Tun! 80.000 views. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos deja? No sabemos. Y hoy vemos que eso además, ya sabemos que eso además tiene unas consecuencias, ¿verdad? Que son los famosos fake news. ¿Sí? Que es, yo puedo poner en una plataforma una mentira y esa mentira se vuelve tan popular que puede incluso generar, no sé, corrientes de votación que desinformen a la gente. Entonces estamos en una época muy interesante en la que todo eso se tiene que ir calibrando. Yo no tengo las respuestas. Sí creo, eso sí, que cualquier línea de defensa pasa por la educación, ¿sabes? Es decir, yo no puedo decir, no, no veas eso porque eso es malo. No, que quién tiene derecho a decirlo. Lo que sí puedo decir es cuántos elementos de juicio te doy para que tú mismo discernas lo que es constructivo o no, ¿sí? Y eso ya sabemos qué pasa. Es decir, hay sociedades que al estar mejor educadas, por ejemplo, leen más, ¿sabes? Y otras que al estar menos educadas, pues están más al garete, ¿sí? Eh, y eso es lo que creo que eso es en parte lo que está pasando. Como antropólogo, entre otras cosas, creo que de lo que se trata es de que las discusiones que planteemos sean lo más complejas posibles para que cuando lleguen al individuo, entonces podamos enriquecer el nivel de discusión entre todos.
¿Se entendió? No se entendió nada, pero bueno. Nicolás. Em, de alguna manera podemos pensar que esa multiplicidad de plataformas, eso que están presentando todos los días, pueden estar haciendo que se vuelva un poco más exigente para el actor, para el director, para los guionistas, el que traten de arañar, como dices tú, todos esos televidentes que se pueden estar perdiendo. Ojalá así sea, ¿sabes? Ojalá así sea. Eh, yo creo que esa sería la apuesta más interesante. Está el otro lado de la moneda, que es la que dice, ay, mire, el televidente que realmente es un idiota. Lo que necesitamos es cautivar su atención con cualquier cosa, ¿cierto? Entonces hagamos contenidos que no necesariamente sean así. Siempre ha estado, eso en el teatro también ha pasado, ¿sabes? El problema es de qué lado quieres estar tú, como creador y como espectador, ¿sí? En última siempre es una decisión frente a la que se juega y eso sí, quiero decirlo, la definición que tienes de ti mismo, que es como sagrada o no, ¿cierto? Como quién quieres ser tú, ¿verdad? ¿Quieres ser alguien que sea curioso, que le guste, que tenga un gusto por la vida, que quiera meterse en las discusiones importantes? No importa que seas presidente, no tiene que ser eso, ¿verdad? O no. Simplemente alguien que llega, come, duerme y saca el perro si tienes perro y no te preguntas nada. Son decisiones que cada cual debe tomar. Que eso nos lleva también a una reflexión súper interesante que es qué consumimos. ¿Sí? A lo mejor hoy más que nunca es muy importante decir, ¿sabes qué? No necesito comprar otros jeans, necesito comprar tu libro. Y son decisiones que debemos tomar de la manera más informada posible. Es como la invitación que uno medio puede hacer. Mientras además uno batalla por pagar los impuestos y por pagar el colegio. Gente que está teniendo, gentes heroicas que en este momento están engendrando hijos. Bueno, pues ahí está la batalla. Entonces se podría pensar que ante tanta oferta, a la final el gran beneficiado viene siendo ese consumidor final. Debería ser. Si ese consumidor final tiene elementos de juicio para escoger. En todo caso, para responderte de manera afirmativa, yo sí prefiero que haya a que no haya. Prefiero hacer a no hacer. La pandemia, ¿de qué manera pudo haber permeado toda la situación, tanto a nivel de producciones como a nivel de televisión, de teatro? ¿Cómo de pronto influenció, cómo cambió ese panorama? Sabemos que cambió todos los negocios, que cambió la forma de pensar, la forma de negociar en el mundo, pero a nivel de teatro y de televisión, ¿tuvo un cambio? Pues mira, yo era secretario de cultura en ese momento, que era como el peor momento de ser secretario de cultura de la pandemia para que todo sea. Entonces, hay un dicho en Colombia que es muy simpático que creo que se aproxima a eso. Que pasa tanto que no pasa nada. Entonces, claro, lo obvio fue que cerró todo, porque no nos podíamos aglomerar. Teatro, cierran todos los teatros, ¿sabes? Las producciones de televisión y de cine, pues no, es que si no podemos estar a un metro, pues entonces cierren todo eso. Y eso fue un tablazo duro. En eso hubo perdedores. ¿Qué hubo perdedores? Pues todos los que vivían del contacto físico les tocó mamarse, pues casi 2 años de no producir. Trataron de salir a buscar, eh, digamos, otras formas de conectar al público. Eh, las plataformas creo que se beneficiaron porque pues, la gente empezó a consumir más de las mismas plataformas. Cambió la forma. Creo que una de las cosas más tristes de la pandemia no fue la pandemia misma. Pues esto es una opinión personal. Fue que después de la pandemia en realidad no pasó nada. ¿Sabes? Creo que después de la pandemia sí, la gente dijo, bueno, ya no necesito ir a trabajar, ¿cierto? Porque ya puedo conectarme desde mi casa, porque ahora tengo Zooms y Microsoft y todo este tipo de cosas, es decir, no necesito la presencialidad para trabajar. No sé qué tan, primero no sé qué tan buena idea sea, porque es que como que reunirse con la otra gente es importante. Pero no creo que hayan cambiado realmente patrones de consumo. No creo que hayamos reflexionado sobre cuál fue el origen de esa pandemia, ¿sabes? Hubo muchas promesas alrededor de que esto nos iba a poner la alarma para realmente cambiar nuestras formas de ser en el mundo. Y yo, 2, 3 años después, no veo que eso sea cierto.
¿Qué sabemos? Porque lo medimos. Uno, que eso que llaman cultura es más importante de lo que sospechábamos. ¿Sí? Subieron índices de lectura, ¿cierto? Porque si no estás atrapado en el tráfico y no estás atrapado en un consumo de alguna cosa, tienes que darle una significación a tu vida de alguna manera. Entonces, la lectura salió a ayudar, ¿cierto? Sabemos que la falta de contacto realmente sí fue un problema. Es decir, índices de violencia intrafamiliares subieron brutalmente. Sabemos que la ida a los colegios, no dejar de ir, de no haber ido a los colegios dejó profundas secuelas en los niños. Todo esto para descubrir el agua tibia, que es que el contacto humano que es importante y que tenemos que cuidar, ¿sabes? Descubrimos el agua tibia, sí, que es que, como decía ¿cómo se llama? Un ex privado de la realidad cuando salí de la libertad. Este era un programa muy lindo que es, yo salgo y salgo porque logré tomar la decisión personal de decir que tengo que dejar el crimen. Ya tomé esa decisión, solo yo puedo hacerla, pero si me quiero integrar, no lo puedo hacer solo. Entonces decía, solo yo puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo solo. Descubrimos eso. Descubrimos que el contacto era importante. Descubrimos que el relato que creamos entre nosotros nos puede salvar. Bogotá eh, tuvo experimentos de eso que llaman cultura ciudadana, en la que decía ya descubrimos que cuidarnos solos no es suficiente. Que cuando estoy cuidándome a mí, estoy cuidando a una cantidad de gente al lado. O sea, redescubrimos la posibilidad o entendimos que el vínculo que tenemos con los demás es lo que nos hace seres humanos. Y sin embargo, yo creo que no aprendimos tanto como hemos debido, ¿sabes? Eh, Otra vez los índices de consumo están altísimos, ¿sabes? Otra vez la destrucción de la naturaleza está totalmente desbocada. Los gobiernos que estamos eligiendo no necesariamente están tomando eso en cuenta. ¿Qué nos deja la pandemia? No sé qué tanto nos dejó. Cuando estaba en el gobierno yo teníamos la esperanza de decir esto nos hizo ser recursivos y esto nos va a permitir encontrar modelos diferentes de relacionarnos. Más allá del trabajo virtual, yo personalmente no siento que hayamos cambiado mucho. ¿Cómo se da esa llegada a la dirección y a la gestión cultural del distrito y qué retos tus... Así, Luis, digamos, otra vez es una coincidencia, o sea, la razón por la cual se da el nombramiento es una coincidencia, pero prefiero no hablar de eso y sí reflexionar por qué me interesó. Yo voy a ponerlo de ejemplos concretos. Yo, una de las cosas que hice como director de teatro fue acercarme a lo que ha sido la violencia en Colombia. Entonces dirigí como mínimo dos obras de teatro basadas en hechos reales que sucedieron en masacres. Una que fue la masacre de Trujillo y otra que fue la masacre de Chenguí. Y de verdad, con mi equipo de trabajo, sobre todo con el escritor, con Humberto Bravo, tratamos de hacer lo que hace la dramaturgia, que es decir, sí, vamos a contar este cuento que está dado en este contexto, pero lo vamos a hacer con unos personajes que nos permitan entender, ¿sí? Cuál es el dolor real que hay detrás de esta violencia. Porque no basta con decir una cantidad de nombres, sino cómo esto afecta a unos seres y para eso se crean personajes. Eh, entonces hicimos una que se llamó Con el corazón abierto, que después nos invitaron a dirigirla en Harvard, en la Universidad de Harvard, en un grupo muy importante que se llama la ART. Y después hicimos una basada en la masacre de Trujillo, eh, que se llamó El deber de Fenster. Eh, yo lo hice personalmente con mucha humildad y por tratar de entender qué era lo que había pasado. O sea, por qué la violencia devino Colombia en estos mecanismos como la masacre, por ejemplo. Eh,
y al final yo quedé con un gran sinsabor. Uno, porque la gente que iba a ver estas obras eran los mismos de siempre. ¿Sabes? El que ya estaba sensibilizado era el que iba a ver este tipo de obras. Entonces yo decía, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo realmente un ejercicio entrópico. Y dos, sentí una cosa, que el real beneficiado de haber hecho las obras en términos de entender qué era lo que estaba pasando, había sido yo mismo. Por una razón fundamental, porque yo era el que la estaba dirigiendo, ¿cierto? Es decir, el espectador recibe un 2, 3, 4%, 5, 6, no me importa el porcentaje, pero un porcentaje de la información. Pero yo que la estoy haciendo para contarla, recibo un 100%. O sea, al hacerla yo entiendo más, yo me conmuevo más. Yo incluso tengo más posibilidades de tomar decisiones éticas en relación al conocimiento que hago. Entonces, ¿qué es el más importante? No, y no estoy diciendo para nada que no se tengan que hacer estas cosas, pero es un tema de practicidad. Presentarlas o lograr que muchos accedan a lenguajes creativos para que esos lenguajes creativos les permitan interpelar la realidad. Y entonces yo digo, esto solo se puede hacer que listo. ¿Sabes? Es como, ¿cómo hacemos una cantidad de programas para que digamos, y era el eslogan particular mío para decir, cada ciudadano un creador? No cada ciudadano un artista, no. Cada ciudadano, si logra acceder a lenguajes que le permiten involucrar sus emociones para comprender qué es lo que está pasando, entonces crea cosas y al crear entiende más. O sea, finalmente una cosa muy que colinda mucho con la educación. A partir de una tarea que para mí es pendiente en nuestras sociedades, que es, si no involucras las emociones como una forma de entender la realidad, no estás haciendo nada. ¿Sabes? Estás repitiendo modelos de producción que, que ganan, digamos, que son eficientes a la hora de distribuirle una recompensa al final de los procesos. Pero si dices que en la medida de que yo voy haciendo cosas, me voy confrontando a mí mismo, entonces cada parte del proceso te va enriqueciendo y eso se llama creación. Fue por eso que terminé acertando la cosa, por la fe absoluta de pensar que si ponemos en el centro al ciudadano y pensamos que ese ciudadano puede recrear la realidad y tomar decisiones frente a la realidad, entonces aún nos metemos. Nicolás, volviendo, digamos, con el tema que estás planteando, en ese triángulo que se puede presentar, digamos, entre el escritor cuando hace su guión, en un tema como masacres o cualquier otro tema que tiene que llegar a un televidente, tiene que llegar a un espectador en el teatro, también el director tiene mucha incidencia porque él toma lo que ha escrito, le pone una sensibilidad, le pone de pronto un matiz diferente a lo que tiene el guión o lo modifica y finalmente es el actor con su voz, su sensibilidad, quien transmite ese sentimiento. Lo puede modificar un poco, pero al final quien gana es el televidente. ¿Quién crees tú que afecta en realidad todo este proceso para que llegue la idea como se plasmó inicialmente? Yo creo que tiene que ver con por eso a mí la actuación y las artes dramáticas me gustan tanto, porque son como las más parecidas a la vida, ¿sabes? Eh, entonces, claro, si hemos dicho hace unos minutos que eso que nos hace seres humanos es el vínculo que hacemos con los demás, pues aquí sí que es totalmente cierto de manera profesional. Es decir, es el encuentro entre las tres y yo diría cuatro instancias. El destino de todo nuestro trabajo comienza así, probablemente con un escritor que tiene una idea, pero el director la reinterpreta y eso tiene que entrar en una reinterpretación de los dos en la cual se enriquece, luego la pone el actor y es el encuentro entre los tres, ¿verdad? Y ese encuentro entre los tres procura un encuentro final que es el que tiene con el público. Si las cosas salen muy bien y no hay tantos egos de por medio, que es un peligro, pues lo que se da es que pareciera que la historia hubiera nacido entre los cuatro. Y ni siquiera con los tres primeros, sino incluso también dentro de quien la ve. Eh, yo creo que ahí quien manda es que los tres anteriores se pongan al servicio de la potencia de la historia que están contando. ¿Sí? Eh, había una cosa divina que hablaban, que decía que trabajaban, que Buñuel y Jean-Claude Terriero, que pues trabajaran juntos, muy exitosos. Entonces, decía que se la llevaban tan bien que uno de los reglamentos que tenía es que bastaba con que uno dijera, no, eso no me gusta, como para que no me volvieran a retomar. Se conocían muy bien. Entonces Buñuel decía,
¿Qué tal si tal cosa? Y Carrier decía, no, eso no me gusta. Está bien, no se discuta más. Y pasaba también lo contrario. Creo que cuando uno tiene la claridad de que quien manda, ¿verdad? Es lo que estamos contando. Entonces todos nos ponemos al servicio de eso. Y los egos se potencian, pero también se educan, ¿sabes? El último en poner sobre todo en teatro, el nivel de comprensión es quien lo escucha. Y necesitamos que ese quien lo escucha, quien lo ve, haga ese paso, porque si no todo el trabajo que hacemos no tiene sentido. Es decir, uno sí sueña con que esa persona con la que uno le está tirando el producto de su trabajo, lo haga, lo renueve, lo reinterprete, lo interpele para que esa historia siga cocinándose. Lo voy a poner de esta forma, de alguien, director de teatro que yo más he admirado, se llama Peter Brook, que decía, es que la obra realmente empieza cuando cae el telón. Es decir, cuando has presentado toda la obra, se acaba la obra, pero la obra sigue en la cabeza de la gente, en las conversaciones de la gente, en lo que cambió a la gente, ahí es cuando la obra se vuelve, ahí es cuando realmente empieza. No en el evento que se quedó ahí atrapado en el tiempo, sino que se desborda sobre las conversaciones más allá de ese. Desconozco un poco el tema, pero te lo voy a preguntar. Si hay la posibilidad de que alguien escriba ese libreto, lo dirija y también lo actúe. Sí, eso ha pasado muchas veces y con mucho éxito. No sé cómo serán las peleas ahí, pero eso ha pasado. Uy, hay muchos, muchos. Orson Welles, por ejemplo. Actuaba, dirigía y escribía. Genio, seguramente. Hay ejemplos modernos muy importantes. Hay una producto muy exitoso ahorita que se llama Fleabag, que no hace una pelada, no me acuerdo cómo se llama, pero se lo inventó, lo estudió y lo actúa. Hay muchos, muchos, muchos de esos ejemplos. Nos dice hace poco de un director que has admirado mucho, pero actores, actrices, no solamente a nivel nacional, sino internacional, ¿quiénes te han llenado la pupila? Hay muchos, y digamos de muchas naturalezas, digamos por su capacidad técnica, como su capacidad probablemente Daniel Day-Lewis es alguien que no dice, uy, hermano, pues este tipo qué. Y hay otro que me gusta incluso más que es Christian Bale, que no dice, este tipo tiene que estar enfermo. es que, es que de verdad su nivel de involucrarse en las historias es muy importante. Meryl Streep, sin duda, es una de las grandes, grandes actrices. Hay muchos. Hay uno que nos quedó en deuda, que era, ¿cómo es que se llama? Sigmund Kaufman, que murió muy joven y lo que estaba haciendo era increíble. Dentro de lo que tuviste que desarrollar a nivel de gestión cultural, y después de eso me imagino que tuviste que hacer muchos viajes, participar en foros, en conferencias, en convenciones. Ahí dejaste que interviniera ese antropólogo que eres tú o te fuiste más por la parte de diversión creativa. Yo creo que las dos cosas son, vuelvo y digo, esta cosa de que el artista es alguien especial es una cosa que a mí siempre me ha molestado. Como es que yo soy creador, entonces no sé qué cosa. Yo creo que la antropología lo que hace es que pone en contexto esto de la creación y que no es una cosa para gente particularmente especial o particularmente creativa. Dice, mano, es más, crear es un derecho. Yo lo pondría, los derechos del hombre, ¿cierto? Inventarse cosas es un derecho y es el de cualquiera. Entonces yo creo que en ese sentido, en ese tipo de ambientes, se me sale más el antropólogo, ¿sabes? Cuando uno ya se mete a dirigir, ya, pues uno no puede que uno tire una vaina y decir, mira, tu personaje está en este contexto histórico por esto y en esto, pero al final es lo que está sucediendo aquí. Pero yo creo que son cosas que no se pueden dividir. Hay una persona muy importante en tu vida, tu hijo. Nos confirmaba fuera de cámara de que es asistente en dirección de las obras que tú tienes. ¿Por qué no hablamos un poquitico de él? Pues es que eso es como lo más bello. ¿Me explico? Es como el sitio donde uno quiere ser el mejor, ¿sabes? Es que ni se discute. Y sí, trabajamos juntos y tenemos la enorme suerte de que nos divertimos por roles trabajando juntos. Eh,
Pero eso es una cosa como que como que no, eso sí que es un regalo. Eso es que uno dice, eso que uno dice, qué suerte la de Ominti, ¿sabes? Qué suerte no sentirse solo, ¿sabes? Como que no hay posibilidad. Qué suerte además saber que no importa dónde esté uno o en qué circunstancias esté uno, uno va a tratar de sacar lo mejor de sí mismo para estar con esta persona. ¿Sabes? Ya, eso además uno lo dice muchas veces, dice, no, vos a mí no me necesitas, y que te necesito soy yo. Y uno tiene que tener cuidado, pues para no cagarse la vida de esto que llamamos hijo. Pero eso es indefinible, es decir, yo no puedo pensar en él sin que lo primero que tenga es una risa, el mejor de los sitios, mi héroe absoluto. Yo sé que eso es está muy fuera de moda decir eso. Ok, eso es como un amigo, quizás el mejor piropo que me han echado fue un amigo que hace poco me decía, verlos trabajar a ustedes es como saber que es como ver lo mejor que existe en la vida. Probablemente no sea así, pero el piloto es como que ojalá sea así, man. Me imagino que también es tu principal crítico. No, eso que van a hacer crítico, eso es una melcocha. No, a ver, digamos, es tan inteligente además, que sí, digamos que, claro, los hijos se la cobran a uno el triple que cualquiera, sin duda. Eh, pero él no, él es tipo dulce a veces. Las relaciones con los hijos a veces tienen eso. Pero cuando trabajamos juntos, eh, somos críticos frente al material, ¿sabes? Nunca es como es que tú tal, no, es que el material tal, ¿sabes? Y eso es una cosa que da la experiencia. Como dicen, no, espérate. Claro, todo material de creación lleva una impronta de uno mismo y es el reflejo de uno mismo y es el testimonio de uno mismo. Y sin embargo, lo bueno de que sean testimonio es que el testimonio cambia y uno se puede poner a sal. Es el material. Ok. Es el queso que me dio. Es el material. Es el material y que le está el juego. Había una cosa que me encanta, hay una cosa que me encanta de los existencialistas, me parece que es la más optimista que existe, que es decir, tú eres lo que haces, tú no eres lo que eres, tú eres lo que haces. ¿Qué es lo bueno de esa vaina? Que es que ya hiciste esto y no quedaste contento con eso, entonces, claro, lo puedes transformar. Y al transformar eso que hiciste, entonces puedes acceder a ser mejor, si es que quieres. Entonces esa claridad como que la tenemos, somos críticos frente al producto, pero de resto yo creo que nos salvamos todo el tiempo, ¿sabes? Es, co- es como una cosa que hicimos, hagámoslo así. Nicolás, ¿qué proyectos tienes ahorita en mano? ¿Qué podemos esperar de esas grandes actuaciones, de esas grandes versiones que vas a ver? Pues digamos, los proyectos de actuación siempre están en cocinándose, ¿cierto? Y depende de muchas cosas. Entonces depende de la producción que sale, hay un par que tengo ahí, pero que yo las haga o no, no solo depende de mí. ¿Sabes? Entonces, pues estamos esperando a ver qué sale por ahí. Lo que sí hay es proyectos como de otro lado. También hay cosas como que estamos preparando un foro sobre inteligencia artificial. Hay una cosa que también estamos trabajando con una fundación que se llama Abacus para para la educación financiera. Es que la hoja de vida mía es un poco rara. Pero, no, además tenemos un abuelo así, no creamos en los abuelos de la suerte, es que hasta que ese proyecto no caiga, no hablamos de nada. Acabas de nombrar la inteligencia artificial. ¿Crees que eso de alguna manera también va a incidir en todas las producciones de cine y de televisión? Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Y el debate es enorme. Y creo que lo primero es que tenemos un enorme desconocimiento sobre lo que es esa cosa que se llama inteligencia artificial. Y yo creo que tiene potencias y tiene unos peligros que nos toca empezar a medir. Uno de los que más me cimbró en una conferencia que estuve en el A-Festival con un neurólogo argentino, a ver si me acuerdo el nombre después, pero dijo una cosa que realmente
que realmente me sentí muy interpelado. Dice, mire, una de las cosas que está sucediendo con la inteligencia artificial es que va a llevarle a la soledad de mucha gente. Suena bonito, lo que es terrible, a mi juicio, porque dice, resulta que cuando entras en comunicación con esto que llamamos inteligencia artificial, el feedback que te da esa llamada inteligencia artificial es más amable y más empática que la que tendrías con un ser humano. ¿Sí? Entonces, un momentico. Es decir, que en eso, que en lo que deberíamos ser los mejores y los únicos, que es en esto de ser ser humano, hay alguien que es mejor ser humano de lo que uno, eso ya es un problema. Si las conversaciones de empatía que tenemos, que deberíamos tener entre nosotros mismos, son superadas por eso que llaman inteligencia artificial, estamos metidos en un problema. Digo yo, no, o eso no debería pasar. Pero está al otro lado de la moneda, que es si nosotros como país, como Colombia, no entendemos qué es lo que está sucediendo en esta revolución, si no lo entendemos, si no la regulamos, entonces otra vez, como en todas las revoluciones anteriores, nos vamos a quedar descolgados. Porque siempre pasa lo mismo. Llega la revolución de unos cosas y nosotros nos enteramos, como decía el poeta, todo nos llega tarde hasta la muerte. Ahora, lo importante sí es entender, ¿sabes? Porque va a haber movilidad en la empleabilidad, va a haber temas de derechos de autor muy serios. Va a haber muchas cosas que de verdad vamos a tener que entender. Harari dice una cosa que yo no, que es muy difícil de medir, digamos, a ciencia cierta, que es, hasta el momento los seres humanos somos los únicos que hemos puesto el relato de nuestra propia historia, consciente o inconscientemente, pero hemos puesto el relato. ¿Qué pasa cuando hay otro ser u otra cosa, o ya no sé cómo llamarla, que es más eficiente en crear ese relato? ¿Qué es lo que está en juego? ¿La humanidad misma? ¿Sabes? Entonces es una puerta abierta que yo creo que de momento está llena de mitos, pero sobre todo de desconocimiento. Lo que es un hecho es que tenemos que entenderla y rápidamente, ¿sí? O si no, nos vamos a quedar muy descolgados. Y por ejemplo, se lo recomiendo, entre otras cosas, eh, Solaris, que es el podcast que hace Carrión sobre inteligencia artificial, que lo hace dialogando con una especie de inteligencia artificial. Entonces creo que sí estamos frente a una revolución muy grande, a pasos muy veloces, que tenemos que entender lo más rápido posible. ¿Crees que a la larga debería asustarnos? Tenemos que aprender para no quedarnos atrás, pero deberíamos temer si no lo hacemos. No, sí, si el temor sirve para tratar de entender, sí, pero sin duda. Y es que vuelvo y digo, es que no es la primera vez que nos pasa, entonces la revolución industrial, ¿cierto? ¿Qué habría pasado si, como dijeron en su momento, la revolución industrial sí va a generar una cantidad de progreso, pero también va a generar una cantidad de problemas? Si se hubiera entendido, a lo mejor estaríamos metidos en menos problemas. La revolución genética, ¿cierto? ¿Qué implica la revolución genética? La revolución de los computadores, la revolución cibernética. Yo le tengo tres mandamientos a mi hijo, y este cae como en el segundo. El primero es mejor ser bueno que mal. ¿En qué lado con ser bueno que mal? Es mejor saber que no saber. Y este tiene que ver con esto. O sea, nada puede asustarnos tanto que no queramos saber. ¿Sí? Sería como el boyaco que quiere pasar la pedita tapándose con la hermana. No. Y el tercero es cuando las dos primeras fracasan, pues uno sí puede estoicamente decir, pues está cabrón saber tanto, como dicen los mexicanos. Pero en general, sí es muy costado. Nicolás, ya casi estamos finalizando. Muy contento con todo esto que nos estás participando, pero me gustaría que nos dijeras de pronto cuál puede ser ese camino que debemos seguir para lograr nuestros sueños, para alcanzar una meta que nos proponemos. ¿Qué sería más importante? ¿La resiliencia si estamos caídos? ¿La perseverancia si de pronto estamos en un lugar pero nos sentimos cómodos y ahí nos quedamos o tenemos que luchar por más? ¿O una disciplina constante? Todas las anteriores. Yo creo que ese es un rompecabezas al que le faltan piezas, de hecho, las que tú mencionaste, pero cada cual yo creo que tiene que llegar a su fórmula. Pero yo siempre pondría a los otros, ¿sabes? Como a la red, a los otros, ¿sí?
a tus hijos, a tu barrio, yo siempre pondría a nosotros. Yo siempre diría que el éxito no debería celebrarse ni el fracaso. No debería celebrarse en soledad, sino acompañadito. ¿Sabes? Porque eso te garantiza una cosa, que en sí mismo es un éxito. Es decir, tú puedes meterte en un proceso y si esperas que el resultado sea tu única recompensa, si esa recompensa no es la que esperabas, entonces vas a sentir un fracaso. Pero si el valor mismo del camino es una recompensa, entonces creo que estás un poco más a salvo, sobre todo si estás acompañado. Entonces yo lo que haría es meterle más piezas a la fórmula que vos estás planteando. Resiliencia, pues sí, resiliencia. ¿Por qué resiliencia? A lo mejor en los otros está la respuesta de por qué sos resiliente. Eh, y yo creo que entre otras cosas estamos frente a una época que nos lo está diciendo, de todo este afán de competencia estamos dejando un reguero de víctimas enorme. A lo mejor por esa exacerbación que la estamos viendo tan evidente, ¿no? Esta cosa como tan ególatra de las últimas épocas. A lo mejor, si se trata de que en todas estas conversaciones tengas más piezas, que puede ser bonito, que tú tienes unas y tus invitados ponen otras, yo pondría esa. Ten siempre en la cabeza a los otros. Para finalizar, Nicolás, un buen libro, una buena película para el fin de semana. Pues yo, digamos, vamos a mencionar los últimos dos. Eh, yo recomiendo, ayer vi una película que se llama Sing Sing, que es una película hecha sobre un programa de gente que está en Sing Sing, la cárcel, que hace teatro. Es muy conmovedor, es muy bella y habla un poco de cómo la creación hace que no estemos tan solos. Entonces esa es la que tengo en la punta de la lengua ahorita, porque la acabo de ver, pero pues debe haber muchas más. Entre otras cosas, les recomiendo la serie esta de adolescencia, que es muy bueno. Y el libro que estoy leyendo en este momento yo no me acuerdo el nombre, pero es el de Javier Cercas, sobre el Papa Francisco, que es muy interesante, porque Javier Cercas es un reconocido ateo, ¿cierto? Que le dicen, venga, ¿usted por qué no acompaña al Papa Francisco a su viaje a Mongolia? El Papa se caracterizó por ir siempre en las márgenes, o sea, él siempre iba como a las márgenes. Y es muy bello el encuentro que hay entre estas dos formas de concebir el mundo, que al final tienen muchas coincidencias. Porque además el Papa pues, da un perro a cuadros dentro de lo que estamos acostumbrados a pensar que es la cosa clerical. Pero era un sacerdote, un papa anticlerical de alguna manera. Eh, y él, y me pareció muy linda la idea que tenía acerca de decir, yo les hago el libro, pero yo necesito 5 minutos con el papa, porque quiero preguntarle una cosa. Quiero preguntarle si él cree que la vida después de la vida es posible. Y la razón para eso es porque mi mamá siempre, siempre, su máximo logro fue el amor que le tuvo a mi padre, o sea, papá de Cercas. Y cuando se murió, ella quedó con la esperanza de que de todas maneras se iba a volver a encontrar. Entonces yo quiero llevarle la respuesta del Papa a mi mamá. Y eso ya esa urgencia ya me parece. Yo no sé, no he terminado el libro, pero me parece muy bello, digamos, este homenaje que él hace como un doble sentido. Nicolás, muy fascinado con todo lo que hemos podido hablar. Es una plática corta de 1 hora, pero yo creo que muchas de las personas que nos están viendo van a quedar también con muchas inquietudes, van a querer saber más de ti y ojalá contemos con una próxima oportunidad por si salen más inquietudes. Y así sea. Muchas gracias, señoras, señores, niños, niñas, perros, gatos, todo ello. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto es Senderos de Éxito. Y recuerden darles me gusta si les gustó este programa y los invito para uno próximo.